Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en la presentación de su programa. Esta ocasión vamos a presentar la secuencia 40 años en el desierto. Esta es su tercera secuencia, tercer temario que estamos presentando. Y en esta ocasión vamos a ver sobre 40 años en el desierto, el Cades Barnea de la Iglesia. ¿Qué representa esto? Habíamos visto las secuencias anteriores sobre 40 años. En esta ocasión vamos a centrarnos en el Cades Barnea, ¿no? Y un momento que el pueblo tuvo que ya estuvo en la frontera de la Canaán. Estaban a punto de entrar a la Canaán, pero algo sucedió ahí. Algo pasó. Ahora, ¿cómo eso se ejemplifica o cómo ejemplificamos para nosotros hoy en día la iglesia actual, el Israel espiritual? ¿Qué representa todo esto? El Cades Barnea espiritual de la iglesia moderna. Vamos al libro de Deuteronomio 1, 6 al 8, que es nuestro texto base para esta mañana. Vamos a ver lo que nos dice. Aquí vamos a hacer un paralelismo, el tipo y antitipo, lo que hablamos en la segunda sesión de 40 años en el desierto, la semana pasada. Veíamos el tipo y el antitipo, ¿no? Tomando el texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11, ¿no? Y el versículo 6 decía muy claramente, ¿no? Estas cosas fueron mostradas, dice el apóstol Pablo, para que sirvan como ejemplo. El antitipo, para que ustedes no caigan en la misma codicia, en la misma malicia que ellos cayeron. ¿Qué dice aquí esto Deuteronomio? Y aquí vamos a hacer un paralelismo, tipo y antitipo, entre el pueblo de Israel, cuando estuvo en Cades Barnea a punto de pasar hacia la tierra prometida, y lo que sucedió en el año 1888, ¿no? En la asamblea de Minneapolis. Y varias veces le hemos venido pronunciando, ¿no? Que Cristo ya hubiera venido ya en este año. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Cristo no llegó a venir? Vamos a descubrir ese Cades Barnea de la iglesia, del Israel espiritual hoy en día. Vamos al texto. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb. Nos dijo, ustedes han estado ya bastante tiempo en este monte, ahora diríjanse a los montes de los amorreos, la palabra de Dios, ¿no? Ya deben ustedes haberse cansado, ya han estado bastante tiempo, así que diríjanse a los montes, diríjanse a la tierra prometida. Ya vayan, y es hora de que ustedes entren a la tierra prometida. Y todas sus comarcas en el Arabá, y los montes, en los montes y en los valles, en el Neguet, y hasta la orilla del mar, y a la tierra de los cananeos, al Líbano, hasta el gran río Éufrates, que ellos tomen posesión de toda la tierra. Versículo 8, miren, yo les he entregado la tierra, dijo Dios. Por lo tanto, entren y tomen posesión de ella. Es la tierra que yo, el Señor, juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su antepasado de ustedes y a la descendencia de ellos, que son ustedes hoy. Aquí está el mensaje claro que el Señor Dios les da a ellos. Entren, vayan, tomen la tierra. ¿Por qué no quieren entrar? Mis queridos, la historia no es la nuestra para hoy en día. El Señor Dios nos sigue diciendo, ya es hora, ya prepárate. Mira, yo ya estoy a punto de venir, pero todavía no vengo porque tú aún no te preparas. ¿Pero qué estamos haciendo? El Señor Dios nos está diciendo, miren, la tierra prometida, ya entren, tomen la posesión de ella, o quieren seguir viviendo en este mundo lleno de dolor, quieren seguir pasando lo que hoy en día estamos pasando en el mundo, la muerte, el dolor, el sufrimiento, el cáncer, los virus, los COVID. Por cierto, ya apareció una nueva cepa, una nueva variante de un nuevo COVID, donde ya se están encendiendo las alarmas otra vez a nivel del mundo. De hoy en adelante lo que vamos a oír es eso.
Lo único que vamos a comenzar a escuchar, claro que esto no nos cuenta la televisión, no nos va a contar el periódico, pero lo que de hoy en adelante vamos a oír es de que van a aparecer variante este, variante el otro, más peligrosa, y ya dijo el año pasado incluso la OMS, ¿no? Si viene una variante 20 veces más que la anterior, que la del año 2019. 20 veces más, donde la muerte va a ser mucho más. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Todavía aquí tranquilos, no pasa nada, no estamos ni siquiera interesados en entrar a tomar posesión de esta tierra. Ahora diríjanse a los montes de los amorreos, dijo Dios, versículo 7. Ese mismo mensaje nos entrega hoy el Señor. Los mensajes dados antes de 1888, conforme lo estipula aquí este comentario, estamos, dice, en las fronteras del mismo mundo entero. Al final de todas las cosas, estamos a las puertas. Se ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. Estamos al borde mismo del mundo eterno. La eternidad se cierne ante nosotros, la cortina está a punto de ser levantada. Mis queridos, a lo largo de la historia bíblica, son 3 veces que Cristo ya hubiera venido y ya no estuviéramos nosotros aquí. Pero mucho cuidado. Ya pasaron 3 veces, entonces quiere decir que puede pasar una cuarta, una quinta, una sexta. No, no, no. Mucho cuidado, que esta es la última, este es el último llamado. No habrá una cuarta, quinta vez. Esta es el último llamado. Cristo, hemos venido repasando la historia del pueblo de Israel. Estamos 11 semanas ya analizando la historia del pueblo de Israel en el Éxodo, de su salida de Egipto. 11 semanas que hemos venido analizando capítulo por capítulo, suceso por suceso. ¿Cuál fue el punto principal? Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, le dio un sueño, una promesa. Voy a hacer de ti una gran nación. Y a esta nación les voy a dar les voy a dar el privilegio de que ellos sean los quienes tengan que predicar el evangelio al mundo entero de aquel entonces. A los amorreos, a los cananeos, a los egipcios, a los filisteos de aquel entonces. Pero el pueblo de Dios de aquel entonces no estuvo en la capacidad de predicar este evangelio a las demás naciones. Y como vemos la historia del Éxodo, ¿no? Cuando salieron ellos por el desierto, el plan de Dios fue de que ellos fueran predicando el evangelio en ese caminar, que fueran dejando huellas muy bien plantadas y que todos los que observaban el paso del pueblo pudieran haberse quedado pasmados. Oh, este pueblo, cómo camina, cómo vive, su fidelidad, pero eso nunca se vio. Por lo tanto, no cumplieron esta misión. Y es por eso que tuvieron que morir, quedar regados en el desierto, dar vueltas y vueltas en el Cades Barnea. Si ellos hubieran cumplido con esa misión y hubieran seguido el suceso hasta los judíos, que el plan fue anunciar la venida de Jesús en la primera venida, y vemos de que el suceso llegaron a los judíos. Cristo vino, Cristo nació, vino, vivió, murió, lo conocemos la historia, resucitó, se fue al cielo finalmente. ¿Y qué pasó en el año 70? Eso lo encontramos en la historia universal. Los romanos tomaron posesión de todo Jerusalén, de todo Israel, y los acabaron, los mataron. Mujeres, niños, ancianos, todos perecieron. Quedó eliminado el pueblo de Dios, no porque Dios lo quiso, sino porque ellos no quisieron. Se mofaron de que ellos tenían el templo de Jerusalén, somos la ciudad poderosa, somos el pueblo escogido por Dios. Año 34, ellos terminó. El tiempo de gracia para ellos se les cerró.
Y de pronto Dios les dio 36 años más de gracia. 34 al 70 son 36 años más de gracia. A ver si alguien más tomaba conciencia, pero nadie tomó conciencia. Solamente los apóstoles y un pequeño puñado que salieron en el año 66, cuando las puertas de Jerusalén se abrieron, salieron ellos hacia los países vecinos y ninguno de ellos pereció. Salieron a refugiarse en los países vecinos, a predicar el evangelio hacia los gentiles ya. Y los demás se quedaron ahí, ¿no? Aquí tenemos el templo de Jerusalén, aquí estamos seguros, aquí no nos va a pasar nada. Años 70 vinieron nuevamente las tropas romanas, los tomaron y destruyeron y mataron a todos, sin piedad alguna. Ríos de sangre corrían por las calles de Jerusalén. ¿Se imaginan una matanza terrible? ¿Pudieron evitarse ellos eso? Claro que sí, pudieron evitarse. ¿Pero por qué no? Porque no quisieron, porque rechazaron, porque finalmente terminaron matando al propio Jesús. Terminaron acabando su propia salvación. Lo bofetearon, lo escupieron, a Isaías 53. Ahí está la profecía que se cumplió. Ah, hermano, pero la profecía, no es que la profecía, ellos pudieron evitarse, ellos no pudieron ser culpables de eso. Ah, no, pero la profecía dice que en el tiempo de último de muchos se van a perder, y yo también. No, podemos evitarnos. Judas pudo incluso haberse evitado haber sido el perderse, pero se tomó su propia decisión. Eva pudo haberse evitado todo el problema que sucedió más adelante, pero ella tomó la decisión porque Dios nos entregó el libre albedrío. Hoy estamos en la misma situación. Podemos evitarnos muchas situaciones. Podríamos habernos evitado ya. Si se hubiera tomado muy en cuenta este mensaje del año 1888, donde Cristo pudo haber venido. Seguimos analizando. Hubo también un llamamiento solemne al reavivamiento y la reforma. Estamos viendo el tipo y el antitipo, ¿no? Lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 1, del 6 al 8, que es el tipo, y estamos viendo el antitipo, qué es lo que pasó ya en esta última etapa de la iglesia. Y apropiarse de la justicia de Cristo en la preparación para la entrada en el reino celestial. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. Si se hiciera la voluntad de Satanás, nunca más habría otro despertar, grande o pequeño, hasta el tiempo del fin. Y estamos en eso. Nos estamos dejando llevar por la voluntad satánica. Egipto es el quien hoy día nos está tomando y nos estamos distrayendo y estamos perdiendo de vista nuestra mirada hacia la Canaán celestial. Así como perdió de vista la Canaán, o perdón, el Israel, perdió de vista su entrada hacia la Canaán terrenal. Dios, ¿qué le dijo en el monte? Vayan, tomen, entren ya, vamos, vamos, avancen. Pero por la dureza de su corazón, por su incredulidad. ¿Recuerdan ahí que cuando vieron ahí los gigantes? No, 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 si entramos ahí nos van a matar, nos van a comer esos gigantes. Se preparó a 12 hombres, ¿no? Un representante de cada tribu. Vayan ustedes, exploren la tierra, tráiganos muestras. Fueron allá. Solamente hubieron 2 hombres fieles, Josué y Caleb, los demás miedosos. En lugar de traer buenas nuevas, trajeron miedo para el pueblo. No, hay gente muy grande, nos van a matar, nos van a comer, y así que no, no. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Miren, aquí tenemos las muestras de lo que es esta tierra, las enormes uvas que había en esa tierra. Pero sin embargo, esto no bastó. No fue suficiente para poder convencer a estos corazones que seguían más duros que piedra. Se llenaron de miedo y en lugar de tomar la tierra, en lugar de tomar posesión de ella, perdieron la fe, comenzaron a dar vueltas y vueltas, 40 años ahí, vuelta y vuelta y vuelta en el Cades Barnea. Y esa misma historia se repite hoy para nosotros. Estamos
dando vueltas y vueltas en este mundo, en nuestro Cades Barnea. Nos golpeamos, el cáncer acaba con nuestra familia, las pandemias, la inseguridad, la injusticia, y seguimos aquí volteando y volteando y volteando en nuestro Cades Barnea. No queremos prepararnos para ya ir al cielo, estamos rechazando al Espíritu Santo. Las prácticas totalidad de los artículos de la revista en los meses que precedieron al año 1888, contenían fervientes y conmovedoras llamamientos a un despertar espiritual, que daría al pueblo de Dios una comprensión de su condición laodicense, como ya dice Apocalipsis, y de Cristo y su justicia como el único remedio. En este libro, en este comentario, encontramos donde había mensajes de advertencia de que el tiempo estaba llegando a su fin y que tenían que prepararse. Era importantísimo que se preparen para la crisis que estaba a punto de venir. Estamos ya 180 años viviendo en este mundo de el día de la expiación. El Señor Dios nos sigue dando gracia, ¿no? Allá con el pueblo judío, Dios les dio 36 años más de gracia. Ahora el Señor nos está dando más de 180 años de gracia, desde el año 1844. Daniel 8:14, una profecía muy clara. Estamos en el tiempo del fin, estamos en el día de la expiación, tenemos que estar preparándonos, declarando nuestro pecado, pero estamos perdiendo esa oportunidad. Aquí hubo un llamamiento muy claro. Fue una conferencia que se llamó en aquel año, donde el pueblo tenía que haber salido de esta asamblea, dice, fervoroso. El sermón que se preparó ahí por el pastor Jones y otros más, fue sermones de un llamamiento para que el pueblo comenzara a reavivarse, para que los quienes estaban ahí en aquella conferencia se reavivaran y pidieran el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Ojo, el tipo y el antitipo. En lugar del pueblo de Israel tomarse en serio el llamamiento de Dios que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 1, 7 al 9, ellos murmuraron, entraron a sus tiendas y comenzaron a murmurar. Lo mismo pasó este año, el antitipo. Dice que entraron a sus habitaciones y comenzaron, dice, a murmurar, a hablar mal unos de otros. Eso es lo que pasó. Entonces, es por eso que el pueblo no estuvo preparado, no quisieron abrir sus mentes a las verdades que el Señor Dios estaba presentando y mostrando. El corazón de Dios se llenó de tristeza, de pena. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Habían perdido de vista la obediencia a los mandamientos. Hoy en día nos está pasando lo mismo. Seguimos esa misma secuencia. Desde ahí hemos entrado en un estado de tibieza espiritual. Cuidado con esto, que podemos finalmente, va a llegar un momento que la puerta de gracia va a tener que cerrarse, sin opción a poder ya nosotros tener el acceso a la salvación. Y eso es lo peor de lo peor que puede pasarnos hoy en día como pueblo de Dios. Tantos años haber pasado en la iglesia. Necesitamos dirigir nuestros ojos a la divina persona y a sus méritos y a su amor inalterable. Ese es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, el mensaje del tercer ángel estipulado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 hasta el versículo 12, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Ser que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas para ser convencidos. Pero lamentablemente no estamos ni siquiera afanosos. Por eso estamos afanosos en poder crecer, en comprar propiedades. Por cierto, voy a hacer el día de mañana un seminario para los quienes deseen, a la misma hora, sobre estos puntos importantes que creo que es importantísimo que hoy sepamos en qué parte de la historia estamos. Y los digo con todo el crédito que la palabra de Dios y las profecías nos dicen. Mis queridos, el tiempo se acabó.
con mucha pena, con mucho dolor, pero el tiempo se acabó, se acabó y se acabó. Estamos, la puerta de la gracia está solamente ahí, hay una pequeña luz, ya está cerrándose la puerta de la gracia. Y así que corramos a entrar, aunque sea ahí, si no cabemos, pidamos que nos empujen a entrar. Porque la puerta de la gracia cada día se está cerrando más, el Espíritu de Dios cada día se está alejando más y más de la tierra. Y cuando el Espíritu de Dios se haya alejado por completo, dice que los ángeles, los 4 ángeles que están conteniendo los vientos, van a tener que dejar de contener los vientos y va a venir destrucción sobre este mundo, a diestra y siniestra, donde nadie, absolutamente nadie más podrá ser salvado. Porque antes de que los vientos tengan que soplar sobre este mundo, los 4 vientos, el tiempo de la gracia se habrá acabado. La pregunta es si nosotros, ¿dónde habremos quedado? Hoy tenemos que estar pensando en nuestra salvación, la de nosotros, de nuestra iglesia, nuestra familia. Pero lamentable, el mundo no está de acuerdo con esto. Y como estamos con la mente egipcia, es por eso que no logramos entender todo esto. Como no estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, nos hable, es porque no logramos entender todo esto. El Señor dispuso derramar su Espíritu Santo en la lluvia tardía y terminar rápidamente la obra. No fue el propósito de Dios que sigamos aquí, que sigamos llegando al año 2025, que lleguemos al 2030. Ese no es el propósito de Dios. Dios hubiera podido venir ya. Aquí estamos viendo que Dios hubiera podido venir en aquella ocasión. Pero el pueblo no estuvo preparado. Hoy nos está dando una nueva advertencia. Y el Señor hubiera venido hace años atrás ya y no hubiéramos pasado la pandemia, haber perdido algunos familiares y lo que estamos hoy pasando. No. Pero ¿por qué no sucede? Por la dureza de nuestro corazón. Muchos comenzaron a temer el fanatismo y la confusión y no llegaron a tener un encuentro con Dios. Y eso nos está pasando también hoy. El fanatismo, la dureza, la idolatría nos están abarcando mucho hoy en día. Queremos quedar bien con todo el mundo, pero menos con Dios. Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Muchos sintieron que el mensaje que se estaba dando se desviaba de las buenas y viejas doctrinas. Tiene que haber sido tan terrible ante los ojos del Señor como la rebelión en Cades Barnea, puesto que resultó en los mismos castigos un retroceso al desierto. Y el pueblo de Israel llegó a un punto tal que cuando estuvieron a punto de cruzar a la tierra prometida, dijeron: "Ah, mejor vamos a regresar". ¿Qué mente para más torpe? Querer, estando ya en la frontera para poder entrar a la Canaán terrenal, se les cruzó por la mente regresar a Egipto. O sea, querían caminar otros 40 años por el desierto para regresar a Egipto. La vida no les iba, en primer lugar, la vida no les iba a dar, porque ya todos estaban viejos. Ahí estaban terminando su ciclo de vida, por lo tanto la vida no les iba. Y no llegaron ni a Canaán, ni tampoco llegaron a Egipto. ¿Dónde quedaron? Regados en el desierto. Y muchos nosotros, la historia, el tipo y el antitipo, la historia se repite. Vamos a quedar muchos los regados en ese desierto. Porque no queremos ni entrar al cielo y el regreso, y nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar siendo víctimas del enemigo. Vamos a quedar como carnada del diablo. Israel murmuró en sus tiendas y criticó al dirigente escogido por Dios, quien estaba esforzándose en llevarlos a la tierra prometida. Así también Israel moderno volvió a protagonizar esas mismas escenas. Y hoy en día se está viendo, ¿no? Tal vez muchos me digan que estoy loco. Y honestamente, no es son de burla, pero yo me río de eso. Porque yo tengo la plena absoluta seguridad que en el cielo quisiera ver. Si aquellos que hoy me dicen que estoy loco, que estoy fuera de, que algo me está pasando por la cabeza, a ver si van a tener en la osadía de poder estar en el cielo. Porque ahí donde se van a ver aquellos locos, ahí van a estar.
Pero qué pena que a ese loco tengamos que verlo yendo al cielo y a los que dijeron que estás loco tengamos que ver los que están yendo al infierno. Eso es lo peor de lo peor. El apóstol Pablo dice, el evangelio para mí es locura. Y por lo tanto, alegrémonos por eso. Porque el evangelio puede ser una locura. Hoy sal ya de la ciudad, es una locura. Oye, ve al monte, es una locura. Pero tenemos que salvar nuestras vidas. Queremos salvar nuestras familias. Y va a llegar un momento que tendremos que hacer esto. Si queremos realmente salvar nuestras vidas y nuestra familia. El tiempo de gracia se está cerrando. Y están aconsejándonos por todos los estudiosos, los analistas, nos están aconsejando, es hora de que ustedes comiencen a convivir en el campo, porque de hoy en adelante vivir en las ciudades va a ser muy difícil. El hambre los va a acabar, la miseria los va a acabar y vamos a morir de hambre en las ciudades. Eso es lo que se nos viene en los próximos meses, en los próximos años, que no está muy lejos. El enemigo quiere acabar con nosotros y lo está haciendo muy bien. Cada día está trabajando arduamente, tomando las mentes humanas para hacer todo el plan de cómo acabar con nuestra humanidad, de cómo acabar con la vida de nosotros, de la vida de nuestros hijos, que ya por cierto ya los tomó y que es muy difícil hoy poder salir de ella. Pero si seguimos dando crédito a esto, va a ser mucho más difícil salir más adelante. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo. Es cierto que puede doler, pero estamos a tiempo de salvar nuestras vidas, nuestras, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Pero si no la quieren, sacúdete, dices, del polvo y sigue tu camino. Dios ha suscitado a sus mensajeros para hacer su obra para este tiempo. Algunos han dado la espalda al mensaje de la justicia de Cristo para criticar a los hombres de sus imperfecciones. Cristo está anotando cada palabra. Cristo dice, ha anotado todas las palabras duras, orgullosas y despectivas dirigidas contra sus siervos, como si hubieran pronunciado contra él mismo. Mis queridos, no critican de nosotros, están criticando del propio Cristo, porque somos nosotros los representantes. Tenemos ese privilegio de ser los representantes de Cristo en esta tierra, como lo dice el apóstol Pablo. Todos los reunidos de esta asamblea tuvieron la oportunidad de ponerse al lado de la verdad, recibiendo el Espíritu Santo que fue enviado por Dios. Pero en las habitaciones se oyeron palabras de ridículo, estás haciendo el ridículo, de burla, de risa, de crítica, y ninguno de ellos quiso recibir la manifestación del Espíritu Santo. Y es más, llegaron al punto tal de llamarle a la manifestación del Espíritu Santo como algo fanático. Tal vez esté diciendo, no, este hombre es fanático, no, este hombre está loco, ¿no? Fanático que ya el mundo se acaba. Tal vez está cruzando por nuestras mentes de muchísimos nosotros hoy, pero que no te das cuenta de que ese fanático lo único que quiere es tu salvación. Incluso a Jesús mismo le llamaron esto. Es por eso que el pueblo tuvo que perecer en el año 70. Su propia casa de Jesús lo llamó así. Oye, estás loco, ¿cómo puedes estar tú diciendo esto? Hoy en día la historia se está repitiendo, el tipo y el antitipo. Las escenas de esta asamblea hicieron avergonzarse al Dios del cielo. Dios se sintió avergonzado por todo lo que pasó. Todo esto lo observó el vigilante celestial y quedó escrito en el libro de las memorias de Dios. Y un día, cuando venga el juicio, el libro de memorias se abrirán y harán recordar todos estos sucesos. ¿Cuántas veces rechazamos al llamado del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces dijiste loco a ese predicador que estuvo en el púlpito hablando verdad presente? Ahí en el libro de memorias tendrás que ser avergonzado delante de muchísimos, delante del cielo.
Mi querido, ya no habrá tiempo para más, no habrá tiempo de arrepentirse, así llores, así te arrodilles, así haga lo que hagas, ya no habrá tiempo de decir, perdónenme, me equivoqué, ahora estoy confesado, ya no habrá tiempo, lamentablemente. El tiempo es hoy. Debido a su incredulidad manifestada, el rechazo del mensaje enviado para prepararnos para la Canaán celestial. La incredulidad no lo dejó pasar a la Canaán. La incredulidad no permitió que ellos entraran a la Canaán y disfrutaran de aquella tierra prometida. Hoy día nos está pasando lo mismo. Nuestra incredulidad está delante. ¿No será verdad? Ay, no creo que todavía sea. No, yo creo que todavía tenemos para vivir 50 años más en esta tierra y seguimos construyendo, seguimos edificando edificios, seguimos comprando propiedades. Si tiene que comprar propiedades, vaya a comprarlo allí en el campo, donde haya agua, donde haya fruta, porque eso es lo que vamos a necesitar en los próximos días, en los próximos años, porque la ciudad se está acabando. El alimento en la ciudad se va a acabar. Ojo que se viene un año muy difícil el que viene. Hay una crisis económica bárbara que está pasando allá en el país que domina el mundo entero. La crisis económica está a punto de tocarnos. Está a punto de tocarnos la puerta. Mis queridos, es momento de ponernos serios. Podemos tener que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, tal como sucedió a los hijos de Israel. Pero por causa de Cristo, su pueblo no debería añadir un pecado al otro. Seguimos pecando y pecando. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente en la experiencia pasada. Dios dirigió a su pueblo así como sacó a los israelitas de Egipto. Y si todos habían trabajado unidos, hubieran llegado a la tierra prometida. ¿En cuánto tiempo? En menos de un mes. Pero este tiempo tuvo que convertirse en 40 años miserables para ellos, terribles para ellos, porque aparte que no llegaron, tuvieron que quedarse regados en el desierto. Pasaban cada vez que pasaban, solamente miraban a tierra prometida porque no pudieron entrar, porque Dios no les permitió por la dureza de sus corazones, porque sus propias bocas los castigó. Ellos mismos se aniquilaron con sus propias bocas, con su propia forma de hablar y de pensar. La luz, mis queridos, está llegando hoy en día, está queriendo ser derramada sobre este mundo, sobre vuestras mentes. Por lo tanto, no rechacemos al llamado del Espíritu Santo. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Él quería conducirlos hacia la Canaán y establecerlos ahí como un pueblo feliz, como un pueblo sano. Miren lo que dice Hebreos 3:19. Como podemos ver, no pudieron entrar. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y perecieron en el desierto a causa de la apostasía. Esta no fue la voluntad de Dios, pero la incredulidad lamentablemente los separó de Dios. Y nuestra incredulidad hoy también nos está separando de Dios. De esta forma, entonces, hemos entrado en una tardanza, en una demora. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, encontramos de que todas ellas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes, toda la iglesia quiere recibir al esposo. Todos estamos soñando en el cielo que Cristo ya viene. Todos pregonamos que Cristo ya viene. Pero debido a la tardanza del esposo, dice, todas cabecearon y todas se durmieron. Las 10 se durmieron, en lo que dice el Mateo capítulo 25. Mis queridos, hay innumerables mensajes de la palabra de Dios, del Espíritu de Profecía que nos hablan. Pero sin embargo, la iglesia sigue dormida, el pueblo sigue dormido, los pastores siguen roncando, los líderes siguen roncando, los laicos siguen roncando. Seguimos roncando en los placeres, en las diversiones, en los gustos de este mundo. Nadie quiere hablar de verdad presente. Y si alguien habla, por miedo no quieren hablar porque son silenciados muchas veces.
Todas durmieron, pero hubieron 5 que solamente, dice, quisieron dormirse, pero estaban en el camino. Y estas 5, dice, cuando escucharon el mensaje, aquí viene el novio, salir a recibirla, ellas dice que se levantaron, despertaron y se prepararon, dice, y las otras 5 se quedaron totalmente dormidas. Y cuando ya vieron que la situación fue apremiante, quisieron despertar, pero ya era demasiadamente tarde y no pudieron entrar a las bodas, se quedaron sin aceite. Mis queridos, ¿cuál es el mensaje que sacamos de aquí? Al final del tiempo de tardanza se dará un mensaje de despertar al pueblo. Hoy se están dando sus mensajes de advertencia, pero muchos siguen quieren todavía, quieren seguir durmiendo en sus asientos, tienen pereza de despertar, ya pasará, Diosito me perdona, Diosito me entiende. Esa es la ceguera espiritual. Ese es el seguir cabeceando. Qué triste saber que muchos no darán oído a esta advertencia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero, es el llamado que el Señor Jesús nos está haciendo hoy. Y se han concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente, que es el lino limpio que simboliza las secciones de los justos santos. Yo quiero ser bueno, quiero ser amable, pero no estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Queremos hacerlo, pero por nuestros propios esfuerzos. Queremos ser buenos, amables, bondadosos, misericordiosos, pero con mi propio esfuerzo. ¿Y Dios dónde queda? Cuando es un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer a Dios y hay que llamarlo, hay que permitir, hay que buscarlo de madrugada. Entonces el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿No quisiéramos estar ahí, ser invitados a la cena de las bodas de este Cordero? Pero la incredulidad y la dureza del corazón marcó el inicio de un retroceso espiritual hacia el mundo y hoy en día hacia Egipto. El rechazo del mensaje especial de Dios marcó un inicio a este retroceso. Tal retroceso ha comenzado y es la razón por la demora para lo cual no podemos entrar a la Canaán celestial. Muchos estamos demorando, muchos nos estamos quedando anclados ahí, muchos no hemos avanzado hace años, nos estamos quedando enanos espirituales, ¿no? Vamos a estudiar profecía. No, eso no, yo no entiendo profecía. Ya estoy viejito para estudiar profecía. Todavía soy muy joven para estudiar profecía. Queremos seguir quedándonos ahí, enanos espirituales. En lugar de poder avanzar hacia la perfección, estamos retrocediendo a las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Estamos ahí cargados, angustiados, no hay tiempo para estudiar porque estamos preocupadísimos en las cosas de este mundo como si fuéramos a vivir 10, 20, 30 años más. Mis queridos, y me atrevo en esta mañana a decirlo, que no este mundo de 10 años más allá. Espero equivocarme